En nuestras Biblias, 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Si ya lo encontró, vamos a ponernos de pie. Voy a leer de la versión La Biblia de las Américas y dice así: para nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Quiero orar antes de poder empezar, así que acompáñenme en oración. Padre bueno, Señor, en esta hora nos disponemos a poder, Señor, a poder ver lo que tú nos dices en tu palabra. Ten misericordia, Señor, de mí, dentro de mis debilidades, Señor, dentro de mi propio pecado, Señor, y dentro de mis flaquezas, de mis torpezas, Señor. Ten misericordia de mí y ayúdame en este tiempo. Y permite, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en todo lo que vamos a decir. Y también, Señor, si hay alguien que no te conoce, Señor, ten misericordia y que pueda ver a Cristo, Señor, y pueda venir a ti a arrepentirse de sus pecados. Ayúdanos, Señor, en ese tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento. Vamos a ver un poco del contexto donde se encuentran estos dos versículos, que pertenecen al capítulo 4 de la primera carta que Pablo escribió a quien él mismo llamó verdadero hijo en la fe, Timoteo. Y en su segunda carta, Pablo lo llama amado hijo, dejándonos ver el afecto que tenía Pablo por él, que lo va a llegar a considerar más que un compañero de ministerio. Timoteo era de Listra, un pueblo dentro de una provincia romana de Galacia. La escritura afirma que su padre fue griego, hijo de mujer judía llamada Eunice, y también hace mención de su abuela Loida. Y si bien Timoteo tenía familiaridad desde muy pequeño con las escrituras, al parecer fue Pablo que lo lleva a los pies de Cristo en uno de sus viajes misioneros. Luego, en su segundo viaje que hace Pablo, vuelve a Listra, pero ahora vuelve con Silas. Y en el capítulo 16 de Hechos se registra que ahora en ese pueblo de Listra había cierto discípulo del que los hermanos daban un buen testimonio. Este era el joven Timoteo, a quien Pablo después toma para que lo acompañara en su misión. Timoteo se convertiría así en el discípulo, en el amigo y colaborador de Pablo hasta el fin de sus días. Ha pasado el tiempo y Timoteo se encontraba en Éfeso por petición del mismo Pablo para enfrentar los problemas que existían dentro de esa iglesia. Habían falsas doctrinas, desorden dentro del pueblo del Señor, que estableciera líderes irreprensibles, entre otros problemas, para que sepan cómo debían conducirse en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y además,
ve la necesidad de que Timoteo se disciplinara para la piedad. Pablo empieza esta carta recordándole que fue el mismo quien le pidió que se quedara en la iglesia de Éfeso para que pusiera orden, contrarrestara a los falsos maestros con sus falsas doctrinas y ordenase de que no se enseñara otra doctrina que no sea el Evangelio de Jesucristo. Pablo desde el primer capítulo exhorta a Timoteo que no prestara atención a fábulas ni genealogías que eran infructíferas, solo causaban discusiones sin sentidos en vez de traer edificación a la iglesia. Más adelante, Pablo llamaría doctrinas de demonios. Habían falsos maestros que no les interesaba trazar bien la palabra de verdad y solo usaban vanas palabrerías, ya sea por ambición o por buscar algún prestigio. En el capítulo 2 a Pablo le urge que esos hermanos que estaban en esa iglesia vuelvan a la oración, porque si vemos dice que es bueno y agradable delante de Dios que hagan esto. Al parecer esta iglesia había abandonado andar piadosamente a consecuencia de las falsas enseñanzas que se infiltraron en esa iglesia. Podemos pensar que habían dejado de orar. Y hermanos, cuando la iglesia se reúne a orar, no solo lo hacemos por nosotros mismos y por nuestras necesidades, sino como también dice allí que nosotros debemos orar por todos los hombres, aun por los que están en autoridad, aun cuando sean hostiles con Dios. Es el deseo de Dios. Él quiere que todos sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Es por eso la urgencia y la importancia de evangelizar. Porque es por medio del evangelio de Jesucristo que cualquiera, hombre o mujer, de cualquier raza, de cualquier edad que entienda el evangelio, de cualquier nación pueda ser salvo. Así que debían, como iglesia, hombres y mujeres, regresar a una vida piadosa y honesta delante de Dios. En el capítulo 3, Pablo instruye a Timoteo en cómo debe identificar y nombrar a los obispos dentro de la iglesia. Y aquellos hombres que van a estar bajo la dirección de estos obispos en asuntos prácticos dentro de la iglesia, a los cuales le llaman diáconos. En otras palabras, en el mismo capítulo 3, en el versículo 14, le explica el motivo por el cual escribe todas estas cosas. Eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, pero por si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo debía saber cómo supervisar el culto, la elección de ancianos, diáconos dentro del pueblo de Dios, también cómo deben conducirse en su vida aquellos que pertenecen a la familia de Dios. La verdad no solo se protege enseñando, sino también viviendo lo que enseñas. Nosotros no somos, mis hermanos, una organización gubernamental o una organización privada que tiene que cumplir una agenda. Sí, nosotros pertenecemos a una familia que el dueño es Dios mismo, donde habita su presencia y donde hacemos lo que Dios dictamina en su palabra. Así que no podemos regirnos por lo que está de moda o por las tendencias en las redes sociales o por lo que se nos pueda ocurrir a cada uno de nosotros para hacerla más atractiva.
para que no se enojen, para que no se vayan, para no ofender a las personas, sino únicamente por lo que Dios mismo ha establecido en su palabra. Mis hermanos, entender que la iglesia de la cual Dios me ha hecho partícipe por pura gracia debe causar eso un impacto en nuestras vidas. Debemos tener una mayor reverencia, un profundo respeto, un amor por el Dios que nos ha rescatado. Y ese debe ser nuestra mayor motivación para venir a encontrarme con Él y con su pueblo. Este pueblo de Éfeso se caracterizaba por tener imponentes templos dedicados a falsos dioses que eran sostenidos por grandes columnas. Y es ahí que Pablo hace una comparación, que la iglesia es la columna que sostiene el baluarte que defiende, protege y da testimonio de la verdad, de los enemigos de esa verdad. ¿Cuál es esa verdad que tanto nosotros debemos defender? A continuación, Pablo en el versículo 16 le va a decir al joven Timoteo la verdad, ese gran misterio de nuestra fe. Esta es la verdad, un conocimiento profundo que estaba escondido, pero que Dios ha dado a conocer. Es lo que nosotros creemos, es lo que nosotros enseñamos, es lo que nosotros defendemos, es lo que nosotros protegemos, es nuestra declaración de fe. Y esto es lo que va a sostener a Timoteo y sostendrá a cada creyente y lo que va a transformar nuestras almas y nuestras vidas. Y no debe haber duda de esa verdad. Recuérdalo siempre, Timoteo, y esta es la verdad que dice ahí, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, y esta es la roca sobre la cual Cristo va a edificar su iglesia, la verdad del Evangelio de Jesucristo. El verbo que existía desde el principio y que era Dios se encarnó, se hizo como uno de nosotros para morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Él fue a la cruz, al tercer día resucitó entre los muertos, fue exaltado hasta lo sumo, subió a los cielos, está sentado en el lugar de más alto honor, los ángeles le adoran. Este es el Cristo que su iglesia predica a todos los hombres de todas las naciones y por la cual los hombres al creer van a venir a salvación. Esta es la verdad que la gente necesitaba en el primer siglo, es la misma verdad que la gente necesita en este siglo y va a ser la misma verdad que la gente va a necesitar hasta el fin del mundo. En el capítulo 4, Pablo dice que es el mismo Espíritu quien va a hacer esta advertencia. Dios mismo anunciando, anunciando en su escritura que en los últimos tiempos algunas personas apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, dando a entender que no es únicamente por la voluntad humana por la cual se traen esas doctrinas, sino que también va a tener influencia demoníaca, lo que nosotros llamamos una guerra espiritual. Si algunos se preguntan qué cosa quiere decir apostasía, se refiere a la actitud mediante la cual una persona cambia, rechaza o renuncia a las creencias que en un momento sostuvieron. En este caso es abandonar la fe. Y la apostasía es el resultado de un proceso lento de abandono espiritual de las verdades bíblicas. Y si no estamos firmes y si no estamos apercibidos en la verdad, estas falsas enseñanzas van a empezar a minar, van a destruir en nosotros, añadiendo
o quitando en la verdad. Estas personas un día profesaron creer el Evangelio, pero que se alejarán de la doctrina cristiana, volverán atrás, se alejarán a causa de creer las mentiras de falsos maestros hipócritas que usan el nombre de Dios con cualquier clase de doctrina que al final, como dice Pablo, son diabólicas. Y esto no es algo que solo sucede o que solamente sucedió en ese tiempo, sino que es algo que sucede y nosotros somos conscientes de eso. Vemos ese tipo de doctrinas que están dentro de las iglesias y es algo que va a suceder hasta que venga Cristo por segunda vez. Ya en el versículo 6, un versículo antes de lo que de los versículos que leímos, Pablo le dice a Timoteo: si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro, un buen siervo de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Algo que es fundamental aquí, en esta primera parte del versículo, donde dice, si enseñas esto a los hermanos, está hablando principalmente del fundamento, de fundamentar a la iglesia con la enseñanza del Evangelio de Cristo. Un buen siervo de Dios no solo enseñará la sana doctrina, sino que también debe ser eso una realidad en su vida. Lo que dice y lo que enseña va de acuerdo con lo que vive. Pablo decía en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor a Jesús. Esa era la vida de Pablo, enseñaba a Jesús como Señor y vivía bajo el señorío de Cristo. Filipenses 3:8, y aún más dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Él no solo quería conocer a Cristo como algo más en su vida, él lo consideró como su prioridad y de un valor incomparable conocer a su Señor que escatimó todo lo demás como sin valor. Cuando Pablo en 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso no era una frase motivante que sonara espiritual, sin ningún tipo de efecto en su vida. Él vivía para Cristo, pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso no son palabras motivantes que hay que decir, eso era una realidad en la vida de Pablo y eso debe ser una realidad en aquel que dice ser un discípulo o un siervo de Cristo. Un buen servidor de Dios, y esto no es un llamado especial únicamente para los líderes de la iglesia, sino para todo creyente, ya que todo creyente debe tener un real compromiso y la responsabilidad de nutrirse y alimentarse con la palabra del Dios verdadero, porque eso lo va a llevar a madurar, a crecer y es lo que lo va a sostener en su vida de creyente. Una buena y sana enseñanza de la Escritura será un buen alimento para nosotros los creyentes y nuestras vidas deben dar testimonio de ese crecimiento. El apóstol Pablo lo que estaba haciendo con Timoteo era enseñarle cómo debe ser un buen siervo, un buen administrador de las cosas de la casa de su amo, de las cosas que le pertenecen al Señor. El misterio divino que le fue revelado es lo mismo que debía entregar. La misma responsabilidad que el Señor le pedía a él es lo mismo que él le pedía a Timoteo. Miren lo que dice en su carta a Colosenses 1, 24 y 27. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes
porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante los siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes. Pablo le dice a Timoteo, si te centras en enseñar solo lo que Dios ha revelado en su palabra, serás un buen siervo del Señor. Segundo de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. Y no se refiere a lo que la gente opine de Pablo, sino lo que me has oído decir. Tú eres testigo de todo lo que he enseñado a muchas personas. Ahora quiere que enseñe eso mismo a otros creyentes en el que puedes confiar para que ellos a su vez enseñen a otros. ¿Y qué es lo que van a enseñar? La persona de Cristo, la obra de Cristo, la salvación en Cristo, la gloria de Cristo, vivir para Cristo. De eso se trata, mis hermanos, el discipulado. Discípulos que hacen discípulos. Enseñar a los demás con responsabilidad y fidelidad a Cristo. Pero primero, para poder enseñar, debemos ser enseñados. Debemos ser disciplinados. Debemos nutrirnos primero nosotros con la palabra de Dios. Eso implica ser enseñables, también creerlo, guardarlo y vivirlo, para poder así enseñar a otros y guiar a los demás a Cristo. No podemos enseñar, mis hermanos, algo que no creemos y mucho menos algo que no vivimos. Timoteo debía rechazar, rechazar, desechar, dice la versión de la Reina Valera, las fábulas profanas de viejas. Cuando era pequeño existía un libro que se llamaba Fábulas de Esopo. Yo no sé si ustedes han logrado conocer eso, por allá por los años de los 70s, 60s, que de manera corta y fantasiosa nos instruían didácticamente por medio de animales u objetos que podían hablar y tener sentimientos humanos, que al final de la historia terminaban con una moraleja. ¿Sí? Y puede parecer tierno, pero solamente tenían la intención de enseñar valores, comportamientos adecuados para la sociedad. Algunos podían infundirles miedo de no hacer tales cosas. Y eso es simplemente dejar una buena enseñanza moral. Y aunque no contenga nada de blasfemo, su enseñanza es puramente moral. No tiene ningún efecto eterno. Puede hacer que alguien se comporte bien, sinceramente, y que alguien se comporte de una manera hipócrita, con el fin de mostrar superioridad moral. Pero a menudo se centra más en la apariencia de la virtud que en la motivación o en las intenciones de sus acciones. Y el moralismo no tiene, mis hermanos, el poder para transformar el corazón, ni para poder justificar ni santificar al pecador. Solo el Evangelio de Jesucristo puede hacerlo. Solo el Evangelio de Jesucristo puede justificar al pecador. El llamado del Evangelio, mis hermanos, no es a ser buenos ciudadanos, sino a arrepentirnos de nuestros pecados y poner la fe en Jesucristo. Ahora, las fábulas profanas de viejas se refiere a las historias irreales
de personas que no tenían educación, y entre ellas podían haber sobre todo mujeres adultas mayores. Las mujeres en ese tiempo no recibían educación y podían creer toda clase de historias, y después ellas mismas se encargaban de divulgar esas historias. Las fábulas eran historias o cuentos ficticios inventados y narrados por ellos mismos. Se podía decir que eran historias mostrando la hazaña de sus dioses griegos, siendo obviamente historias que no se basan en hechos reales ni históricos. Hoy podemos ver ese tipo de fábulas y cuentos como el ángel de la guarda, el que los que fallecen se convierten en estrellas, o ángeles que vigilan o cuidan a sus seres queridos. Está el famoso Santa Claus, que trae regalos y que representa el espíritu navideño, desviando la atención de Cristo y de Dios como nuestro proveedor y nuestro sustentador. Por eso que Pablo las señala como profanas. Quiere decir que la procedencia no es divina, por lo tanto no eran santas, eran profanas, irreverentes, impuras, que atribuían hechos de sus falsos dioses y rebajaban al Dios verdadero, humanizándolo a la altura de sus falsos dioses, y estas enseñanzas contenían errores y eso podía debilitar la fe de los creyentes. Los judíos no se quedaban atrás y también introdujeron una gran cantidad de fábulas y cuentos que después lo transformaron en la ley oral, conocida ahora como el Talmud, donde se enfatiza en el cumplimiento de reglas o mandamientos con el propósito de alcanzar la salvación o algún tipo de crecimiento espiritual. Todo esto es totalmente opuesto a la doctrina de la gracia, donde la salvación es un regalo de Dios que nadie puede lograr por sí mismo, a no ser mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Muchos piensan que van a heredar la vida eterna en base a su obediencia externa de los mandamientos del Señor. Y mi amigo, si aún no conoces a Cristo y piensas que tu buen comportamiento y tus buenos valores, que seas un buen esposo o una buena esposa o un buen hijo, que te abstengas de cometer ciertas prácticas porque no está bien, motivados por tus propias ideas de cómo ganarte un ticket al cielo, o que siendo mejor persona que los demás, Dios te dejará entrar en su gloria, déjame decirte que según las Escrituras estás caminando por el camino que lleva a perdición. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, así que debes arrepentirte de tus pecados, confiar en la justicia de Cristo y Dios te dará un nuevo corazón. El Espíritu Santo entonces vendrá a morar en ti y hará que andes en sus mandamientos, ya no por amor a ti mismo, sino por amor a Él y a la misericordia que ha tenido contigo al otorgarte salvación y vida eterna. Lo que viene a continuación, hasta ahora hemos visto todo el contexto, y lo que viene a continuación me va a llamar grandemente la atención, y es lo que sigue, lo que Pablo le va a decir a Timoteo. Y después de ver un poco el background de Timoteo, ha sido discípulo de Pablo, el trabajo que hizo a su lado, de recibir instrucciones directas del apóstol, y sea él quien está en esta iglesia de Éfeso poniendo orden, que está cuidando la iglesia de la que está pastoreando, Pablo le hace una recomendación, una exhortación, un ruego, un mandato, diría yo: disciplínate a ti mismo para la piedad. En la traducción del lenguaje actual dice: esfuérzate por ser un buen discípulo de Cristo. Y esto no suena opcional, como si dijera: mira,
Si deseas, cuando te apetezca, ¿no? Cuando tengas dificultades, cuando te sobre el tiempo, disciplínate. Eso no es opcional, mis hermanos. Aun cuando Pablo insta a Timoteo a disciplinarse a sí mismo para la piedad, esto no es una vara con la que vamos a medir únicamente a los pastores o a los líderes de la iglesia, sino también que insta a cada uno de nosotros, a cada creyente, a hacer lo mismo. Porque en el versículo 9 más adelante dice que esta palabra es fiel y digna de recibir por todos. Así que a pesar de haber llamado a Timoteo verdadero hijo en la fe, amado hijo, y lo había visto y había trabajado con él como colaborador, como compañero de milicia, jamás dio por sentado que ya había alcanzado la piedad. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que ya hemos alcanzado la piedad y que no necesitamos disciplinarnos, que no necesitamos ser discipulados, que no necesitamos hurgar y estudiar y escudriñar las escrituras, que no necesitamos ir al Señor en oración, que no necesitamos venir a la escuela dominical, que no necesitamos el tiempo de oración? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que no necesitamos de lo que el Señor en su gracia y en su misericordia nos ha otorgado para venir a Él en comunión? En el versículo final de este capítulo 4 le dice, cuida de ti mismo. Aun cuando el Señor nos permite en su gracia hacer cosas para Él, servirle, mis hermanos, nuestro corazón va a seguir siendo pecaminoso y va a seguir siendo engañoso. Así que no debemos descuidar nuestra fe, no debemos descuidar nuestra comunión con Dios y debemos tener cuidado de nosotros mismos, porque el mayor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Y una pregunta que nos debemos hacer ahora, ahí sentados, es, ¿cómo está tu devoción por Dios? ¿Lo que estás practicando te está llevando a una vida de piedad? O una pregunta un poco más personal, un poco más intencional. ¿Estoy disciplinándome para la piedad? Si la respuesta es negativa y eres consciente de eso, también debes responderte, ¿y por qué? ¿Qué es lo que impide que te puedas disciplinar para la piedad? ¿Qué es lo que te impide que puedas tener una devoción por el Dios que te ha rescatado, por el Dios que te ha salvado? ¿Qué es tu prioridad? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque en el mundo evangélico pueden existir hombres y mujeres con mucho conocimiento bíblico, con muy buena teología, con muy buena doctrina, con mucho talento para la predicación, para la enseñanza, para el servicio, para la música. Podemos ayudar y tener el deseo de colaborar en todos los eventos que hace la iglesia, pero no necesariamente tener un carácter piadoso. Es muy triste ver que personas que dicen creer en Jesucristo no tengan el más mínimo deseo de que el carácter de Cristo sea formado en ellos, de anhelar que el fruto del Espíritu Santo sea visible en sus vidas, que no tengan el más mínimo deseo de cultivar una devoción por Dios. Y no estamos hablando de que si estás leyendo tu Biblia, si estás orando, y, y lo puedes hacer, y estamos llamados a hacer eso, pero podemos hacer eso y aún así no tener una devoción por Dios, hacerlo únicamente por cumplir. Y estamos en una época donde existe una gran indiferencia
entre los que dicen ser creyentes hay una indiferencia por cultivar, por crecer, para que crezca en ellos su piedad, una vida piadosa, en tener una comunión viva y real con el Dios vivo. ¿Cómo se llega a tener un carácter piadoso? ¿O qué cosa es la piedad? Según los diccionarios, hablan acerca de la virtud que se traduce en acciones impulsadas por el amor que sientes por otros. Podemos pensar que es tener compasión hacia el prójimo, cuando decimos ten piedad de mí, de tener misericordia. La palabra piedad, a la luz de la Escritura, tiene que ver con el temor a Dios, la reverencia a Dios. Una persona que cultiva una relación genuina con Dios y deja de estar centrado en sí mismo para dedicarse a hacer la voluntad de Dios en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Siempre está pensando en cómo lo que va a hacer o cómo y en todo lo que va a decir va a traer gloria a Dios. Al conocerlo a Él y conocerme a mí, bíblicamente hablando, de que Él es santo, 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 y yo no, que yo estoy lleno de pecados, que tengo un corazón engañoso, eso debe afectar todo lo que hacemos. Tiene que afectar nuestro ser interior, donde están mis sentimientos, mis pensamientos, mis emociones, mis intenciones. Todo eso va cambiando cuando empiezo a conocer realmente delante de quién estoy y quién es el que me ha salvado y quién soy yo. La piedad sería el amor, la admiración, el temor, la reverencia que tengo por Dios. Porque lo conozco por medio de su palabra y una relación viva que voy cultivando constantemente, y a su vez Dios va a cultivar y va a hacer crecer en nosotros su carácter, un carácter santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Hermanos, es imposible que tratemos de agradar a Dios sin tomar el tiempo de caminar y desarrollar una relación con Él. ¿Por qué? En Génesis 5, del 21 al 24, se habla de Enoc. Y en dos ocasiones en esos versículos lo describe como alguien que caminó con Dios. ¿Sí? Y en Hebreos 15:5, antes dice de ser sacado de este mundo, se describe a Enoc como alguien que agradó a Dios. Así que ahí podemos notar algo importante, que alguien que camina con Dios es alguien que va a agradar a Dios. No es alguien que solamente cumple con algunos requisitos después de poner su fe en Jesucristo, sino que es alguien que tiene la actitud con un corazón regenerado por el Espíritu Santo, que va a empezar a buscar de manera natural a su Salvador. ¿Por qué digo que es de manera natural? Porque si ahora Dios nos ha dado un corazón regenerado por medio del Espíritu Santo, al creer en el Evangelio, fue para guiarnos a toda verdad. Juan 16:13.
Él es quien revela a nuestro propio espíritu que ahora nosotros somos hijos de Dios, Romanos 8:16. Ahora en Cristo nosotros somos una nueva criatura, una nueva creación, según Corintios 5:17. Por consecuencia, dice, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu, si es que el espíritu vive en ustedes. Romanos 8:9. Así que los que viven según la carne, según sus deseos, según sus principios, según sus conceptos o filosofías de vida de un hombre no redimido, no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Es por medio del Espíritu Santo que mora en los que han creído en la obra de redención en Jesucristo, el que nos va a llevar a vivir una vida de manera que lo honremos y sea agradable a Él verdaderamente, porque así ha sido determinado por Dios. Filipenses 2:13, porque es Dios quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Dios mismo es quien está obrando dentro de nosotros, quien nos capacita ahora para poder vivir de acuerdo a su santa, agradable y buena voluntad. Él no nos ha abandonado después de haber confesado nosotros nuestra fe en Cristo, sino que Él nos ha dado ahora el Espíritu Santo. Ahora, imaginemos a un creyente decir, sí, yo sé, ¿no? Yo sé que debo hacer esto, yo sé que debo hacer lo otro. Es que no tengo tiempo, mi hermano. Tú sabes, está difícil la cosa. Presenta delante de Él excusa tras excusa para caminar con Dios. Solo Él sabe lo que hay en su corazón. Y debe ponerse a meditar seriamente si se ha arrepentido de sus pecados y si ha creído en el Evangelio. Porque solo así el Espíritu Santo va a morar en el pecador para llevarlo a una verdadera relación con el Dios vivo. Cuando el Espíritu de Dios pone la fe salvadora en el alma del creyente, a la misma vez remueve el corazón de piedra de aquel individuo para que ahora pueda gozarse en la ley de Dios cuando lo empieza a buscar sinceramente. El que ha nacido de nuevo ama los mandatos de Dios. El Salmo 119:97 dice el salmista, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día, dice, todo el día es ella mi meditación. Y esto habla de la prioridad que debe tener el creyente por la palabra del Señor. Timoteo debía seguir cultivando, debía seguir caminando con Dios, aun cuando podemos ver todo el background que hemos visto de cómo se conducía. Él debía seguir caminando, debía seguir perseverando, debía seguir disciplinándose para la piedad. Disciplinarse o ejercitarse o entrenarse para la piedad, como lo dicen diferentes versiones, va a requerir, mis hermanos, de sacrificio, dedicación de parte de nosotros. Muchos comentaristas coinciden que esta palabra de ejercítate, disciplínate, tiene que ver con un hombre que entrena duro, que se esfuerza al máximo. Pero el propósito ahora es espiritual. El propósito va a ser eterno. El propósito no es temporal.
El propósito no es externo. Existe una responsabilidad personal de cada creyente. Timoteo debía ser responsable él mismo de su crecimiento espiritual. No debía esperar sentado siendo un perezoso y, como varias veces hemos dicho, a veces oramos: Señor, dame ganas de orar. Y nos sentamos y esperamos que vengan las ganas de orar. Y yo lo confieso, yo he orado así. Pues aquí es lo mismo. Aquí podríamos orar de la misma manera. Señor, dame piedad, lléname de piedad, y esperar que, como hacen esos falsos maestros, nos seamos llenos de piedad, de manera misteriosa, sin mover un dedo. Y aunque Dios obra de maneras misteriosas y que cada paso en el proceso que logremos será únicamente por la gracia de Dios, Él no va a dejar que nosotros no cumplamos con nuestra responsabilidad personal. Si Él me dice que ora, yo tengo que orar. Él no va a orar por mí, a pesar de que Él es el que intercede por mí. Si Él me dice tengo que leer la escritura, soy yo quien tengo que levantarme de mi cama, apagar el Netflix e irme a leer la escritura. Él no va a dejar que yo no haga lo que tengo que hacer. Segunda de Pedro 1:3 dice esto: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mis hermanos, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir piadosamente, para vivir vidas agradables al Señor. ¿Cuándo? Cuando depositamos nuestra fe y cuando creímos en el Evangelio. A diferencia, lo contrario de piedad es impiedad. A diferencia de los impíos, como a veces leemos en la Escritura, debemos recordar que los impíos en el Antiguo Testamento se usaba para distinguir a otros pueblos de la nación de Israel, que era el pueblo de Dios. En ese contexto, los impíos son los que no pertenecen al pueblo de Dios, eran paganos, idólatras y no conocían al Dios verdadero. Los impíos ahora nosotros podemos llamar como aquellos que no son creyentes. A diferencia de ellos, nosotros, los que decimos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, sí podemos ejercitarnos en todas estas cosas que hemos recibido para la piedad. Así que no hay excusa. ¿Qué excusa usted le puede presentar al Señor si Él te va a decir: yo te he dado todo para que puedas ejercitarte, para que puedas vivir una vida piadosa, para que tu carácter sea formado, para que la imagen de Cristo sea formada en ti? ¿Qué excusa le vamos a poder poner? Sacamos este versículo de ahí, ¿verdad? Ahora tenemos al ayudador, el Espíritu Santo, que nos ha sellado como garantía de que le pertenecemos. Él que nos va a ayudar, Él nos va a capacitar, nos va a llevar a la verdad y va a iluminar a nosotros para poder entender la verdad y aplicar esa verdad. Y porque el piadoso es estimado ante los ojos del Señor. El Salmos 4:3 dice: sepan que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo.
¿Cuántas veces usted ha clamado al Señor? ¿Lo puede contar con las manos o le faltarían manos? El Señor escucha cuando vamos a Él. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos de los no creyentes. La única oración que escucha el no creyente es cuando viene el arrepentimiento y fe. Tenemos ese privilegio de poder ir al Señor y acercarnos y poder presentarle todas nuestras cargas, poder orar por Él, poder pedirle lo que necesitamos, pero a veces pedimos mal. No pedimos para crecer, pedimos, pedimos mal, pedimos para nuestros propios deseos. Teniendo el privilegio de poder ir y poder pedir, Señor, batallo con estas cosas, ayúdame a retirar este pecado. Quiero crecer en la piedad, quiero crecer en mansedumbre, quiero crecer en el carácter de tu Hijo Cristo. El esfuerzo del creyente es constante, mi hermano, y requiere arduo trabajo, pero no debemos olvidar que el esfuerzo no es la meta. Ese no es el propósito. De mirar cuánto me estoy esforzando, cuánto me estoy dejando atrás tantas cosas. Ese no es el propósito. La mirada y el enfoque debe estar siempre puesta en Cristo, en su obra redentora, porque solamente mirando a Dios vamos a poder estar seguros de que podremos cultivar una verdadera devoción por Dios y seremos fortalecidos para permanecer, para madurar hacia un crecimiento real en la piedad y en la santidad. El objetivo de disciplinarnos, de ejercitarnos, está en el crecimiento de una vida espiritual verdadera. Pablo está interesado en que Timoteo crezca en su devoción a Dios, porque eso va a afectar completamente toda su mente y por consecuencia toda su vida. Si nosotros vemos la vida de Timoteo, podríamos estar tentados a decir de que era maduro espiritualmente, y sí podría serlo, pero nunca podremos ser lo suficientemente maduros como para no necesitar tener comunión con nuestro Señor. ¿O sí? Así que ningún creyente, por muy experimentado o bien enseñado que esté, va a poder superar los desafíos de la vida cristiana por su cuenta sin continuar en comunión y el cultivo de su devoción por Dios. Porque la oposición es demasiado grande y nuestras debilidades son muchas y muy nocivas como para que un creyente quiera mantenerse por sí mismo fiel a Dios. Sin la ayuda de Dios y de hermanos y hermanas que viajan junto a nosotros hacia la meta. Ya nuestro hermano Darwin la semana pasada habló sobre la conexión que existe entre Dios, el creyente y la iglesia. Ya estamos llegando a la parte final. Pablo parece estar escuchando a Timoteo preguntar lo siguiente: ¿por qué debo hacer eso, Pablo? ¿Por qué debo disciplinarme si ya sé el Evangelio? ¿Por qué debo ejercitarme en la piedad? Podríamos preguntarnos nosotros mismos. En el versículo 8, Pablo dice: porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Lo que le está dando a entender Pablo a Timoteo y a nosotros es que si bien el ejercicio físico tiene algún provecho,
ese provecho es momentáneo, es transitorio, de poca duración, no trasciende más allá de este mundo. El provecho no es eterno en comparación con disciplinarnos para la piedad. La razón por la cual Pablo anima a Timoteo a disciplinarnos en la piedad es porque esto va más allá de disciplinarse para este tiempo, para un mundo terrenal. La razón es celestial, la razón es eterna. Ahora, Pablo no está diciendo que no debamos hacer ejercicios. El ejercicio es bueno y debemos cuidar, debemos administrar bien todo lo que el Señor nos ha dado y el cuerpo es parte de ello. Pero existe un beneficio mucho mayor, más grande, de mayor alcance, el disciplinarnos para la piedad. Al disciplinarnos para la piedad, que el carácter de Cristo se vaya formando en nosotros, que el fruto del Espíritu Santo vaya siendo evidente en nuestras vidas, porque ese es el propósito final, ¿verdad? Ser semejantes a Cristo, va a ser de provecho en nuestra vida, de beneficio en mi lucha personal con el pecado, de beneficio en mi matrimonio si soy casado, en la relación con mis hijos, de beneficio para otros porque vamos a poder ayudar a aconsejar bíblicamente a otros hermanos, daremos a conocer a Cristo para la salvación de pecadores, disciplinarnos en la piedad, mis hermanos, para todo aprovecha, aún en tiempos difíciles, cuando estemos pasando por cualquier tipo de aflicción, podremos estar confiados que Dios estará allí en el proceso. Eso va a traer paz a nuestros corazones y podremos entender por qué Dios hace que todas las cosas obren para el bien de los que le aman. Es decir, de los que Él ha llamado conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser semejantes a la imagen de su Hijo. Y si el Señor lo ha decretado así, así lo va a hacer. Caminar con el Señor, agradarle con nuestra vida, no se trata, mis hermanos, solamente de venir los domingos y sentarnos 2 horas o 3 horas y luego volver a la casa como si nada hubiera pasado. Practicar la piedad es una disciplina que requiere un compromiso y un esfuerzo serio, en el cual debemos preservar hasta que el Señor en su misericordia decida llevarnos con Él o Él regrese por segunda vez. Cuando Pablo se encontraba en sus días finales y escribe en 2 Timoteo 4 del 6 en adelante, dice esto: ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida se acerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No le escribe desde una casa de playa, ni de una casa de campo con una taza de café al lado, sentado en una hamaca. Él seguía peleando la buena batalla, seguía disciplinándose. Él escribe desde la cárcel y con una sentencia de muerte sobre su cabeza. Él aún seguía corriendo la carrera de la piedad a pesar de las circunstancias. ¿Y qué era lo que lo fortalecía? Lo que lo animaba en medio de esa situación. Y mis hermanos, yo no me puedo imaginar la situación de Pablo. A veces con un dolor de uña ya nos queremos morir. No me puedo imaginar la situación que estaba pasando Pablo.
¿Qué era lo que lo fortalecía? Lo que lo animaba en medio de esa situación. Primero, que él no se sentía decepcionado porque sus últimos días no terminaron de otra manera. Él no estaba a regañadientes soportando todo. Es más, dice que fue desamparado. El que lo cuidaba, el calderero, le había causado males, pero deja la venganza en manos del Señor. Dice también que cuando él se estaba presentando en defensa, que nadie estuvo a su lado, sino que todos me desampararon. Pero él dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, esa confianza no viene por sí sola, y nosotros somos conscientes de muchas cosas, en muchas situaciones, por menos no confiamos en el Señor. Eso viene por una vida disciplinada. Y si leemos la vida de Pablo, podemos ver todo lo que pasó. Y él se perseveraba en el Señor. Pablo, perdón, corrió la carrera. Dice que golpeaba su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Disciplino mi cuerpo para que haga lo que tiene que hacer, no lo que yo quiero que yo haga, con el propósito de que Cristo sea formado en él, para ser un buen siervo de Cristo, por amor a su Señor y para alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál era ese premio? La gloria celestial eterna, porque nuestra ciudadanía está en el cielo, porque su mirada estaba puesta en las cosas, porque su mirada no estaba puesta en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Nosotros no nos disciplinamos en la piedad porque aún estamos centrados en las cosas de este mundo. No es suficiente solo con conocer las escrituras y hacer una buena exégesis y poder dar y recibir buenos estudios para poder distinguir la verdad del error, para reconocer a falsos maestros, cosa que debemos hacer, pero ese no es el fin. El propósito del creyente y el propósito que usted debe tener es que Cristo sea formado en usted, de que usted evidencie el fruto del Espíritu Santo, de que usted evidencie una vida que dice haber creído en el Evangelio. Ese es el propósito. Va a venir la conferencia ante su palabra aquí, gloria al Señor por eso. Pero ese no es el propósito. Ese no es el propósito por el cual uno hace una iglesia, para que hayan conferencias. Gloria a Dios por todo lo que Él da. Pero el propósito es que su carácter sea formado el carácter de Cristo. El apóstol Pedro nos anima en su segunda carta, en el capítulo 3, del 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán? El apóstol Pedro nos hace recordar ese día tan importante para toda la humanidad. El día del Señor vendrá
de manera sorpresiva e inesperada para ejecutar su juicio, pero el apóstol lo usa para motivarnos a vivir de manera santa y piadosa, no con el afán de que tengamos miedo, sino con una esperanza viva de esperar a nuestro Señor con vidas agradables, viviendo en paz, expectando y anhelando su venida. Y creo que eso a veces es lo que menos queremos, ¿no? Que todavía no venga, porque todavía no termino de pagar mi carro, todavía no termino de construir mi casa. Debemos vivir expectando y esperando ese día glorioso que venga para ir con Él y estar con Él eternamente. Ese debe ser nuestra motivación y nuestra esperanza en esta vida. Disciplinémonos para la piedad ahora. No sigamos dejando lo más importante para después, como si fuera de vida o muerte. Es de vida o muerte. Cuida de ti mismo. Debemos cuidarnos nosotros mismos porque nuestros corazones, como ya dijimos, aún siguen siendo engañosos. Examinémonos nosotros mismos, seamos honestos con nosotros mismos y preguntémonos si arde nuestro corazón por ser como mi Señor. O me da igual. Total, ya creí en el Evangelio. ¿O realmente cree que hay otra cosa más importante que la devoción y la adoración a Dios? Cualquier otra cosa que sea más importante para usted solo tiene valor en esta vida y no sabemos cuánto tiempo estaremos aquí. Dios no solo nos insta a disciplinarnos en la piedad, Él promete que también estará allí, porque es su voluntad que nosotros seamos formados a la semejanza de Cristo, es su voluntad que nosotros le adoremos, es su voluntad que nosotros le honremos y es su voluntad que nosotros le glorifiquemos. Pregunta final, mis hermanos, ¿qué nos impide, qué nos está impidiendo disciplinarnos para la piedad? La piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa de Dios para la vida presente, pero también para la vida futura. Vamos a orar, mis hermanos. Padre eterno, Señor, te damos las gracias por el tiempo que nos has permitido estar aquí. Señor, tu palabra dice claramente que vivimos en los últimos tiempos y en tiempos difíciles y que nosotros debemos estar anhelando y esperando tu regreso. Y mientras tanto debemos de vivir vidas agradables a ti. Y para eso, Señor, tú nos instas a disciplinarnos para vivir conformidad en lo que hemos dicho creer. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hacemos de lado lo que realmente tiene valor. Ayúdanos, Señor, aún en nuestras debilidades. Señor, si hemos creído el Evangelio, debe arder dentro de nosotros el anhelo de ser cada día más como tu Hijo Cristo Jesús. Padre, haznos ver qué es lo que nosotros estamos poniendo delante de ese deseo. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando en conformidad con tu santa voluntad. Padre, llévanos con bien, Señor, que podamos meditar en esta exhortación de disciplinarnos para vivir una vida piadosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Mis hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una última alabanza.